Hola, bienvenidos a un video más de Docente Comunicativa Tecnológica y esto va para los estudiantes del quinto grado de educación secundaria, curso de comunicación. Continuamos con el desarrollo de nuestra experiencia de aprendizaje. Esta vez empezaremos recordando lo que trabajamos en la actividad anterior respecto al análisis y la interpretación del control de calidad en el proceso agrícola, involucrando el significado de la probabilidad. En esta oportunidad leeremos un texto relacionado con la helada en la agricultura y una infografía con información del plan multisectorial ante las heladas y el friaje de la Defensoría del Pueblo. Los textos propuestos nos ayudarán a comprender la importancia de prevenir y enfrentar estas dos problemáticas identificadas. La experiencia de aprendizaje número 7 nos preparamos para afrontar las heladas y el friaje de manera innovadora. La actividad 6 es conocemos los efectos de las heladas y el friaje. La competencia a desarrollar es leer diversos tipos de textos en su lengua materna. Antes de empezar, vamos a escribir algunas causas y posibles consecuencias de las heladas y el friaje en la producción y comercialización agrícola y ganadera. Recogeremos información en el siguiente diagrama de Ishikawa, herramienta que ayuda a analizar problemas en función de sus causas y efectos. Las causas, acá vemos efectos, producción y el comercio. Aquí en causas vemos destrucción de un gran porcentaje de flores y frutos pequeños e incluso la muerte total de la planta. Vemos también los daños en la ganadería y la agricultura de las zonas alto andinas. Y vemos cambio climático, ¿no? Que es la causa, y el efecto invernadero, ¿no? La disminución a la temperatura del aire, que es una causa también, y por las épocas de ocurrencia. Vemos que hay problemas de salud, consecuencias de las bajas temperaturas, incrementa el riesgo de infecciones respiratorias agudas, ¿no? Por estas épocas de ocurrencia, que vienen a ser las heladas. Bien, vemos acá el efecto invernadero y las causas que deterioran la infraestructura de casas y escuelas y el aumento de lluvias en diferentes zonas del país. Vemos que es un descenso brusco de la temperatura del aire. En el cambio climático vemos los problemas de salud, consecuencias de las bajas temperaturas y la baja sensación térmica, ¿no? Por las épocas de ocurrencia. Viene a ser allí el friaje. Bien, ubicamos el texto heladas en la agricultura. Vamos a hacer predicciones antes de la lectura. Como primer paso, analicemos detenidamente ambos textos y respondamos las siguientes preguntas para hacer predicciones. ¿Qué idea nos transmite? En el título del texto 1, heladas en la agricultura. En el título del texto 2, conoce más sobre el plan multisectorial ante heladas y friaje. ¿Cómo está organizada la información? ¿En párrafos, gráficos, etcétera? Bueno, en el texto 1 está organizado en párrafos. El texto 2 está organizado mediante gráficas, imágenes, párrafos e ideas. ¿Cuál es el formato de presentación de ambos textos, en párrafos y gráficos? En el texto 1 es un texto continuo escrito en párrafos y en el texto 2 es un texto discontinuo. ¿Cuál será la intención de los autores según los títulos y las imágenes? Bueno, ambos autores tienen la intención de informar a las personas con el tema de las heladas y el friaje y las consecuencias que puede traer hacia la población, así como las medidas que deberíamos tener en cuenta ante fenómenos climatológicos. Durante la lectura, vamos a subrayar las ideas principales y secundarias. Para ello tengamos en cuenta lo siguiente. El tema se identifica con la pregunta de qué trata el texto. La idea principal responde a las preguntas de quién o quiénes se habla principalmente en el texto. ¿Qué se dice básicamente de aquello? Las ideas secundarias son los argumentos, descripciones, instrucciones o explicaciones de la idea central o principal.
También hagamos anotaciones parafraseando el tema, así como las ideas principales y secundarias. En ambos textos hay temas que se repiten, aunque de distintas maneras. ¿Cuál o cuáles son esos temas? Para identificarlos podemos parafrasear la idea de cada texto. Luego de la lectura, ubicaremos la información en el siguiente organizador visual. Si deseamos, podemos diseñar un esquema propio usando el aplicativo Mindomo. Vemos el texto 1, tema como de los textos, y el tema del texto 2, ¿no? Momentos de leer. Heladas en la agricultura. Los cultivos son vulnerables a las heladas. Estas se producen cuando la temperatura del aire desciende hasta formar cristales de hielo en el interior de sus células durante cierto tiempo. Las heladas son fenómenos meteorológicos que ocurren cuando la temperatura de la masa de aire más próxima al suelo es igual a 0 grados centígrados o desciende por debajo de la misma. Generalmente las heladas se presentan en la madrugada o cuando está saliendo el sol. El enfriamiento de las masas de aire puede ocurrir por diferentes motivos: origen climatológico, época de ocurrencia o aspecto visual. Cuando la vegetación que cubre el suelo está expuesta a bajas temperaturas, nos encontramos con dos tipos de heladas, la blanca y la negra. La diferencia está dada por el contenido de humedad presente en las masas del aire, la cual determina el tipo de heladas. La helada blanca se origina cuando la humedad es elevada. Por el contrario, cuando es escaso el contenido de vapor de agua, se forma la helada negra. Las heladas agrometeorológicas son aquellas en las que el descenso de la temperatura del aire causa daños parciales o destrucción total de los tejidos vegetales. Su severidad depende de la disminución de la temperatura del aire y de la resistencia de los seres vivos a ella. La helada agronómica es aquella en que la temperatura es igual o inferior a 0 grados centígrados, medida en termómetro de mínima a la intemperie y tomada a 5 centímetros del suelo. Vemos ahí en la tabla 1 los rangos de temperaturas mínimas, donde vemos 0 grados a 1.9 grados centígrados, que viene a ser heladas suaves, de 2,0 grados centígrados a 9 grados centígrados, que son heladas moderadas, 4,0 grados centígrados a 5,90 grados centígrados, que vienen a ser las heladas intensas, y 6,0 grados centígrados, que vienen a ser las heladas muy intensas. Efectos de las heladas en los cultivos. En general, los cultivos son vulnerables a las heladas. Esto ocurre cuando la temperatura del aire desciende hasta formar cristales de hielo en el interior de sus células durante cierto tiempo. El proceso de deterioro de las plantas depende del estado fenológico en que se encuentre y de la especie a la que pertenece. Algunos de estos efectos se pueden apreciar en las hojas y tallos tiernos, destrucción de un gran porcentaje de flores y frutos pequeños, e incluso la muerte total de la planta. La resistencia del cultivo a las heladas depende de la etapa de desarrollo. Lo vemos en la tabla 2, ya que es más resistente cuando se encuentra en el periodo de germinación, mientras que en la floración los daños son mayores. Bien, vemos la tabla 2, donde dice la temperatura crítica. Crítica viene 0 centígrados, que dañan los cultivos forrajeros y los cultivos para ensilar. Vemos los cultivos, viene a ser el trigo, germinación 10, floración -1, fructificación -4, o sea, en el trigo menos 10, ¿no? En la avena -9, floración -2, en la fructificación -4. En la cebada vemos la germinación -8, floración 2, fructificación 4. En girasol -6 de germinación, floración -3, en fructificación -3. En el maíz vemos -3 germinación, floración -2 y fructificación -3. En soja, germinación vemos -4, floración -3, fructificación -3. Y en sorgo
Vemos geminación -3 y floración -2 y fructificación -3. Entender las características de las heladas es de suma importancia para poder planificar correctamente las actividades agropecuarias y de ese modo reducir daños en los cultivos. Las heladas invernales suelen ser menos dañinas, ya que en esas épocas las especies muestran poca sensibilidad al frío por encontrarse en estado de reposo, salvo situaciones extremas. Las flechas medidas de primera y última helada son consideradas peligrosas durante la floración y fructificación de los cultivos de cosecha fina. Esto es importante al momento de evaluar posibles riesgos durante estos estadios de los cultivos estivales, sembrados en forma tardía. A su vez, la fecha media de última helada debe ser considerada por los daños que este evento puede generar durante el estado reproductivo de los cultivos invernales y la emergencia e implantación de los estivales. Estos eventos afectan significativamente la producción agropecuaria, sobre todo cuando ocurren de forma temprana, entre el 1 de enero y el 30 de mayo, o tardía, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Y vemos ahí en la tabla 3. Las heladas tempranas y tardías en el sudoeste bonaerense, heladas agrometeorológicas 3 grados centígrados, 4. En la estación, en la Bahía Blanca Aero, FPH, vemos 7 de abril en el FUJ, vemos el 7 de noviembre en el PER 215, en TAX -6,2. Bordenave INTA en FPH tiene el 27 de marzo, el FUJ el 8 de noviembre y el PER 227 y TAX -7,2. Coronel Pringles 26 de marzo, 24 de noviembre en FUJ, PER 244 en TAX -7,8. Hilario Ascasubi INTA el 3 de abril en FPH, en FUJ 11 de noviembre en PER 223 y TAF -6,8. Barro INTA el 16 de marzo. Vemos el 26 de noviembre en FUJ, el PER 256 en TAF -6,3. En valores correspondientes al 50% de probabilidad de fecha de primera helada FPH, fecha de última helada FUJ, periodo con heladas PER, temperatura mínima absoluta TAF, que vienen a ser agrometeorológicas. Bien, vamos a observar una infografía donde conoce más sobre el plan multisectorial ante heladas y friaje, aprobado mediante el Decreto Supremo número 019/2017 PCM. El plan tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad de las personas frente a las heladas y friaje, a implementar estrategias para proteger la vida e integridad física de la probabilidad y sus medios de sus subsistencias en zonas críticas priorizadas, ¿no? Vemos ahí las zonas priorizadas, número, distritos por región, total 241 distritos en 71 provincias. Y vemos las acciones a ejecutarse, ¿no? La institución involucradas en el PAF 2017, vemos, ¿no? En esta infografía. Bueno, vamos a conocer mejor el texto y sobre los textos. Primero vamos a ver nombre del autor. En el texto 1, PESOLA en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En el texto 2 es la Defensoría del Pueblo, el nombre del autor. En el propósito del autor, razón o razones que tienen los autores para escribir, vemos que en el texto 1 es informar a las personas sobre los efectos de las heladas en la agricultura. Ese es el propósito. En el texto 2, informar sobre las consecuencias de las heladas y friaje en la población. Fuentes que respaldan los que afirman los autores. Vemos en el texto 1 las fuentes que los respaldan son las tablas que presentan datos de investigaciones. En el texto 2 observamos que es mediante gráficos y datos cuantitativos que fueron estudiados previamente. La información que se presenta es actualizada. Bueno, vemos que sí es actualizada en ambos
en ambos textos. Tipo de texto: es un texto continuo e informativo. En el texto 2 vemos que es un texto discontinuo, también conocido como una infografía. ¿Cómo se organiza la información? La información se organiza a través de párrafos y subtemas. En el texto 2, la información se organiza a través de diferentes gráficos y conceptos. ¿Cuál es la relación del título con el contenido? Proporciona información relacionada a los efectos de las heladas, principalmente en los cultivos agrícolas. En el texto 2 menciona las principales medidas que se quiere tomar ante fenómenos climatológicos como heladas y friaje para la protección de la población. Bien, y vamos a responder en relación con el texto 1, ¿cómo se ve afectada la agricultura por las heladas? La agricultura se ve afectada por las heladas a través del descenso de la temperatura del aire, el cual causa daños parciales o destrucción total de los tejidos vegetales. ¿Cuál es la temperatura mínima de las heladas moderadas? Bueno, la temperatura es de 0 grados centígrados a 1,9 grados centígrados, heladas suaves. En la temperatura mínima observamos que es 2,0 grados centígrados a 3,9 grados centígrados, heladas moderadas. Pregunta 3. ¿Cuáles son los efectos de las heladas en las plantas? Debido a las bajas temperaturas del aire se forman cristales al interior de las células, lo cual genera un proceso de deterioro de las plantas. Vamos a inferir e interpretar. ¿Qué sucede cuando queremos productos agrícolas afectados por las heladas? Si queremos vender productos agrícolas afectados con las heladas, estos no tendrán una buena demanda. Ya que no cuentan con un proceso de crecimiento adecuado. 2. Cuando las heladas y el friaje afectan los cultivos, ¿cómo se ve afectada la alimentación de la población y de nuestra familia? Muchas familias se ven afectadas cuando las heladas y friaje afectan los cultivos, ya que esta es su principal fuente de alimento y sustento económico. Según datos, se dice que durante estas épocas se presenta mucha desnutrición en las personas. En relación con el texto 2, pregunta número 1. ¿Quiénes son los grupos vulnerables de las heladas y el friaje según la ONU? Porque se consideran grupos vulnerables. Bueno, los grupos vulnerables de las heladas y friaje según la ONU son la niñez y adolescencia, personas con discapacidad, personas adultas mayores y mujeres. Número 2. ¿Cuáles son las regiones identificadas como zonas críticas priorizadas por el Estado? Las regiones identificadas como zonas críticas priorizadas por el Estado son Piura, Loreto, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Lima, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Madre de Dios, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. 3. ¿Por qué las heladas y el friaje no se producen en todas las regiones del Perú? Esto se debe a las condiciones climatológicas de las otras regiones del país que tienden a ser más cálidas. En relación con ambos textos, ¿cómo las heladas y el friaje afectan el bienestar de las familias? Las heladas y el friaje afectan el bienestar de las familias porque genera daños en la salud, deterioro de las viviendas, pérdida de cultivos, lo cual en consecuencias trae desnutrición crónica infantil y muertes. 2. ¿Cómo se ve afectada la economía familiar por los problemas climatológicos abordados? Los problemas climatológicos afectan a la economía familiar a través de la pérdida de cultivos y ganado, ya que estas son fuentes esenciales que contribuyen a la economía familiar y al ocurrir estos problemas muchos se ven afectados. ¿Cuáles son las diferencias y coincidencias entre los textos? En diferencias son que el texto número 1 principalmente habla de los efectos de las heladas en los cultivos. Otra diferencia es que mientras que el segundo texto nos habla acerca de las consecuencias principalmente en la población. Coincidencias. Las coincidencias entre ambos de que quieren generar conciencia y llamar al Estado a tomar acción,
ya que muchas familias son afectadas cada año por este tipo de problemas. Bien, considerando las lecturas, ¿cuál sería tu propuesta innovadora para enfrentar las dos problemáticas? Responde esta pregunta completando el siguiente diagrama de Ishikawa. Bien, vemos ahí, deteriora la infraestructura de casas y escuelas. Vemos que muchas familias no tienen una vivienda con una infraestructura adecuada para enfrentar estos fenómenos climatológicos. Y la solución económica para que las familias puedan calentarse durante la época de invierno. Y esa es la solución, ¿no? En utilizar también un calefactor casero. En el descenso brusco de la temperatura del aire, vemos que hay destrucción de un gran porcentaje de flores y frutos pequeños e incluso la muerte total de plantas. Debemos explicar a las personas cómo deben actuar ante las épocas de friaje y heladas. Esa es la solución. También hacer campañas de concientización. En los cambios que incrementa el riesgo de infecciones respiratorias agudas, vemos que hay problemas de salud consecuencia de las bajas temperaturas y desnutrición. Esa es la causa, ¿no? Y la solución es método que ayudará a evitar la pérdida de cultivo agrícola en temporadas de friaje y heladas. Y vemos que debemos construir invernaderos para cultivos. Todas estas son en heladas y friajes. Ya hemos visto los problemas, helada y friaje y propuestas innovadoras que podemos utilizar. Y por último vamos a hacer la evaluación, colocar una X de acuerdo a lo que consideres, luego escribe las acciones que tomarás en cuenta para mejorar tu aprendizaje. Bueno, la competencia ya saben que es lee diversos tipos de textos en su lengua materna y vamos a ver los criterios de evaluación. 1. Ubiqué información explícita que me ayudó a responder las preguntas formuladas a partir de la lectura de los textos propuestos sobre los efectos de las heladas en la agricultura y el plan multisectorial ante las heladas y el friaje. Bueno, en mi caso lo logré. Segunda pregunta. Inferí e interpreté información implícita del texto, considerando el título, formato, organización de la información, intención comunicativa y propósito del autor para comprender y construir el sentido global. También lo logré. En caso de que ustedes no lo logren, escriban, estoy en proceso de lograrlo o qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes, ¿ya? Tercera pregunta. Opiné sobre las ideas de los autores y los efectos que generan las heladas y el friaje en la economía y comercialización de los productos ganaderos y agrícolas que afectan el bienestar de las familias. A partir de ello, planteé propuestas innovadoras para prevenir y enfrentar estos problemas climatológicos. Bueno, en mi caso lo logré. Bien, estimados amigos, la clase ha terminado. Ahora te toca a ti cumplir con el resto. Recuerda enviar tus evidencias a tu profesor. Muchas gracias.